ese comentario hiriente que no puedes sacar de tu mente. La crítica que sigue resonando días después de escucharla. El juicio de un familiar que socava tu confianza. La opinión no solicitada que cuestiona tus decisiones más personales. La mirada desaprobadora que interpretaste como rechazo total. Aunque intentas ignorarlas, estas opiniones tóxicas se infiltran en tu conciencia, alteran tu estado emocional y sabotean tu paz mental. Te sorprendes ensayando respuestas, justificándote internamente, o cuestionando tu propio valor basado en las palabras de otra persona. A veces, incluso modificas decisiones importantes no por convicción propia, sino para evitar el juicio ajeno. Hace casi 2 milenios, un hombre enfrentó este mismo desafío a una escala casi inimaginable. Como emperador del mundo conocido, Marco Aurelio era el blanco constante de críticas, conspiraciones, traiciones y opiniones no solicitadas de senadores, generales, filósofos y ciudadanos comunes. Cualquier decisión que tomara generaba desaprobación de algún sector. Cualquier acción provocaba juicios, a menudo injustos y malintencionados. Sin embargo, en sus escritos privados, nunca destinados a publicación, este emperador filósofo desarrolló un método específico para liberarse completamente del poder tiránico que las opiniones ajenas ejercen sobre nuestra mente. No simplemente para tolerar mejor la crítica, sino para lograr una inmunidad psicológica fundamental ante ella. Lo fascinante no es solo que este método funcionó en circunstancias extremas que pocos de nosotros enfrentaremos, sino que investigaciones recientes en psicología cognitiva confirman que aborda exactamente los mecanismos cerebrales que nos hacen vulnerables a opiniones tóxicas. Este no es simplemente un consejo antiguo, sino tecnología psicológica avanzada escondida en textos de hace 1800 años. En los próximos minutos, te revelaré el método preciso que Marco Aurelio desarrolló para liberarse completamente del poder tiránico de opiniones tóxicas. Este no es un vago consejo de ignorar a los haters, sino un protocolo específico que puedes implementar inmediatamente para transformar fundamentalmente tu relación con el juicio ajeno. Pero primero, necesito aclarar varios malentendidos críticos sobre cómo Marco Aurelio abordaba las opiniones tóxicas. Su método no consiste en suprimir o negar tus reacciones emocionales a la crítica. Marco Aurelio entendía que intentar no sentir es contraproducente y debilitante. No se trata de adoptar una postura de superioridad o desprecio hacia quienes te critican. El desdén hacia otros solo refuerza tu vulnerabilidad a sus opiniones. No requiere aislarte socialmente o construir muros emocionales. Marco Aurelio mantuvo relaciones profundas mientras desarrollaba inmunidad psicológica al juicio tóxico. Y quizás más sorprendente, no consiste en trabajar en tu autoestima o confianza como entendemos estos conceptos modernamente. Marco Aurelio reconoció que este enfoque comúnmente recomendado en realidad perpetúa nuestra vulnerabilidad. Lo que hace revolucionario el método de Marco Aurelio es que, en lugar de ofrecer otra forma de defenderte contra opiniones tóxicas, lo cual paradójicamente refuerza su poder sobre ti, te permite ver a través de la ilusión fundamental que les da poder en primer lugar. No es una armadura mejor, sino la realización de que no necesitas armadura alguna. Este método no se basa en afirmaciones positivas, técnicas de visualización o ejercicios de autoestima. Opera en un nivel más profundo, reconfigurando tu comprensión fundamental de lo que una opinión realmente es, de dónde viene y por qué te afecta. Y cuando esta comprensión penetra no solo intelectualmente sino visceralmente, la liberación no es temporal, sino permanente. Para comprender por qué el método de Marco Aurelio es tan efectivo, primero debemos reconocer exactamente cómo las opiniones tóxicas causan sufrimiento psicológico. El dolor comienza cuando otorgamos autoridad implícita a las opiniones ajenas. Inconscientemente, tratamos ciertas perspectivas externas como si contuvieran verdades objetivas sobre nuestro valor, capacidades o decisiones. Esta autoridad concedida crea una dependencia psicológica fundamental. Ahora nuestra propia valía está atada a juicios que no controlamos. Esta vulnerabilidad se intensifica a través de lo que los psicólogos llaman fusión cognitiva.
la incapacidad para distinguir entre un juicio y la realidad que supuestamente representa. Cuando alguien dice, tu trabajo es mediocre, no lo experimentamos como meramente su perspectiva subjetiva, sino como una declaración sobre la realidad objetiva de nuestro trabajo. Esta fusión es la razón por la que las opiniones pueden sentirse tan devastadoras. Las tratamos como revelaciones de verdad, no como productos de otra mente. El sufrimiento se amplifica cuando comenzamos a rumiar. Repetimos mentalmente la crítica, generamos contraargumentos, imaginamos respuestas perfectas o buscamos validación compensatoria. Irónicamente, este proceso diseñado para protegernos solo profundiza el impacto emocional de la opinión original, arraigándola más firmemente en nuestra psique. Eventualmente, ocurre algo aún más debilitante. Internalizamos la voz crítica externa. Ya no necesitamos que otros nos critiquen. Hemos instalado su perspectiva en nuestro propio diálogo interno. Así, una opinión tóxica expresada una vez puede continuar causando daño durante años o incluso décadas, mucho después de que la persona original haya desaparecido de nuestra vida. Quizás lo más devastador es cómo esta vulnerabilidad afecta nuestras decisiones. Comenzamos a vivir preventivamente, eligiendo no basados en nuestros valores o aspiraciones, sino para evitar posibles críticas. Nuestro potencial se contrae, a lo que creemos que generará aprobación o al menos evitará censura. Esta constricción de posibilidades es quizás el costo más significativo de permanecer vulnerable a opiniones tóxicas. Y lo que hace a este sufrimiento particularmente pernicioso es su invisibilidad. Rara vez reconocemos conscientemente cuánto nuestras elecciones, comportamientos e incluso autoconcepto están moldeados por el deseo de evitar juicios negativos o asegurar evaluaciones positivas. El método de Marco Aurelio para liberarse del poder tiránico de opiniones tóxicas no es una técnica única, sino un sistema integrado de 4 prácticas cognitivas específicas. Juntas, estas prácticas no simplemente te ayudan a manejar mejor las críticas, sino que transforman fundamentalmente tu relación con cualquier juicio externo. Principio 1. Disección de la opinión. El primer principio ataca directamente la tendencia a tratar opiniones como verdades monolíticas. Marco Aurelio practicaba sistemáticamente la descomposición de cualquier opinión en sus elementos constitutivos. Implementación práctica. Cuando una opinión te afecte, pregúntate inmediatamente, ¿exactamente qué está sucediendo aquí? ¿Qué es una opinión en su esencia más básica? Reconoce explícitamente. Esta es simplemente una secuencia de impresiones en la mente de otra persona, basada en su limitada perspectiva y experiencia. Visualiza literalmente el proceso neurológico, impulsos eléctricos y químicos en el cerebro de otra persona, creando pensamiento, traducido a palabras. Pregúntate, ¿por qué trato estas partículas eléctricas en otro cerebro como revelaciones de verdad absoluta sobre mí? Mao. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. No te perturbes. Todas las cosas siguen la naturaleza del todo, y en poco tiempo serás nadie y en ninguna parte, como Adriano y Augusto. Esta práctica disipa lo que los psicólogos llaman reificación, la tendencia a tratar conceptos abstractos, como opiniones, como si fueran realidades concretas y sólidas. Al descomponer la opinión a sus elementos básicos, disminuyes dramáticamente su poder aparente. Principio 2. Investigación. De la fuente. El segundo principio examina sistemáticamente la mente que produce la opinión. Marco Aurelio regularmente consideraba las causas y condicionamientos que llevaban a otros a formular sus juicios. Implementación práctica. Para cualquier crítica dolorosa, pregúntate, ¿qué ha llevado a esta persona a esta conclusión? ¿Qué condicionamientos, experiencias y limitaciones están operando? Considera, ¿qué necesidad está expresando indirectamente esta persona a través de su crítica? Visualiza la cadena completa de causas que formaron su perspectiva, reconociendo cuán inevitablemente llegaron a esta opinión dado su condicionamiento. Pregúntate,
Si yo tuviera exactamente sus experiencias, creencias y estados emocionales, ¿no llegaría a la misma conclusión? Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Cuando te ofendas por la falta de alguien, pregúntate inmediatamente, ¿qué concepciones del bien y el mal le han llevado a cometer este error? Y cuando lo comprendas, no te sorprenderás, ni enojarás, pues tú mismo considerarías la misma acción como un deber. Esta práctica activa lo que los psicólogos llaman teoría de la mente avanzada, la capacidad para comprender profundamente cómo se forman las perspectivas de otros. Al ver claramente las causas de una opinión, pierdes la ilusión de que es un juicio objetivo sobre ti. Principio 3. Delimitación de relevancia. El tercer principio reevalúa sistemáticamente qué opiniones realmente merecen consideración. Marco Aurelio desarrolló criterios específicos para determinar si una opinión particular merecía siquiera su atención. Implementación práctica. Antes de dar peso a cualquier opinión, pregúntate, ¿esta persona ha demostrado sabiduría en el área específica sobre la que opina? Evalúa. ¿Esta persona ha examinado profundamente el tema o está reaccionando desde presuposiciones no examinadas? Considera. ¿Esta opinión se ofrece con intención constructiva o desde alguna necesidad emocional de la otra persona? Pregúntate. Si aplicara consistentemente los valores que más aprecio, ¿daría peso significativo a esta perspectiva particular? Recuerda las palabras de Marco Aurelio. No prestes atención a lo que dice cualquiera, sino solo a lo que dicen aquellos que viven según la naturaleza. Esta práctica contrarresta lo que los psicólogos llaman falacia de atribución de autoridad, la tendencia a dar peso igual a todas las opiniones independientemente de su fuente o mérito. Desarrollar criterios conscientes de relevancia reduce dramáticamente tu superficie de ataque psicológica. Principio 4. Reorientación hacia propósito interno. El principio final y más profundo redirige tu atención desde la evaluación externa hacia estándares internos de valor. Marco Aurelio practicaba sistemáticamente la reconexión con sus propios principios fundamentales cuando enfrentaba juicios externos. Implementación práctica. Cuando te encuentres perturbado por opiniones ajenas, pregúntate inmediatamente, ¿cuál es mi propósito fundamental en esta vida? Recuérdate, mi tarea no es asegurar la aprobación de otros, sino ser fiel a mi naturaleza y actuar de acuerdo con mis principios más profundos. Pregúntate, si continuara esta acción sabiendo que nadie jamás la elogiaría, ni criticaría, ¿seguiría pareciéndome valiosa? Considera, al final de mi vida, ¿valoraré haber sido fiel a mis convicciones o haber satisfecho las expectativas de otros? Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Solo haz lo que es necesario, lo que la razón del ser social requiere, y como lo requiere. Esta práctica activa lo que los psicólogos llaman valores internalizados, estándares de comportamiento, derivados de compromisos personales profundos en lugar de evaluación externa. Cuando tu sentido de propósito está firmemente anclado internamente, las opiniones externas pierden su poder para desviarte. Lo revolucionario del método de Marco Aurelio no es que te enseña a luchar mejor contra opiniones tóxicas, sino que transforma fundamentalmente lo que una opinión significa para ti. Ya no es una verdad revelada ni un veredicto autorizado, sino simplemente un producto inevitable de otra mente condicionada, interesante quizás, pero sin poder inherente para definirte o perturbarte. Cierra los ojos por un momento e imagina lo siguiente. Acabas de recibir una crítica particularmente aguda. Alguien ha cuestionado tu competencia, ha juzgado una decisión personal importante, o ha hecho un comentario que parece atacar un aspecto fundamental de quién eres. Sientes ese familiar nudo en el estómago, esa contracción en el pecho, ese impulso de defenderte o ese dolor de sentirte incomprendido. Pero esta vez, algo es diferente. En lugar de ser inmediatamente absorbido por ese torbellino emocional, recuerdas el primer principio del método de Marco Aurelio, la disección de la opinión. Te detienes y observas qué es exactamente lo que está sucediendo.
Estas palabras o expresiones que te han llegado no son verdades reveladas del universo, sino simplemente el producto de procesos cerebrales en otra persona. Impulsos eléctricos, neurotransmisores, patrones de activación neuronal que han culminado en una secuencia particular de palabras. Sientes un sutil pero significativo cambio. La opinión, que momentos antes parecía una entidad sólida y poderosa, comienza a revelar su verdadera naturaleza insubstancial. Simplemente un fenómeno mental pasajero, no muy diferente de una nube atravesando el cielo. Ahora implementas el segundo principio, la investigación de la fuente. Consideras a la persona que ha expresado esta opinión, no para juzgarla o desacreditarla, sino para comprender verdaderamente qué la ha llevado a esta conclusión particular. Reconoces los condicionamientos, experiencias limitadas, perspectiva inevitablemente parcial, y quizás incluso el sufrimiento o necesidad que se expresa indirectamente a través de su crítica. A medida que visualizas esta cadena causal que ha generado su opinión, sientes otra apertura. La sensación de ser personalmente atacado se disipa, reemplazada por una comprensión más clara de cómo funcionan las mentes humanas, incluida la tuya. Implementas el tercer principio, la delimitación de relevancia. Te preguntas sinceramente, ¿esta persona ha demostrado sabiduría en el área sobre la que está opinando? ¿Ha examinado el tema profundamente? ¿Ofrece esta perspectiva con intención constructiva? A medida que consideras estos criterios, te das cuenta de que has estado otorgando autoridad a opiniones sin primero evaluar si realmente merecen consideración significativa. Sientes una claridad emergente sobre qué perspectivas realmente vale la pena integrar en tu pensamiento y cuáles puedes simplemente observar sin necesidad de absorber o combatir. Finalmente, implementas el cuarto y más profundo principio, la reorientación hacia tu propósito interno. ¿Recuerdas por qué estás aquí en esta vida? ¿Qué valores fundamentales guían tus decisiones? ¿Qué tipo de persona aspiras a ser independientemente de la evaluación externa? Te preguntas, si continuara este camino sabiendo que nadie jamás lo elogiaría ni criticaría, ¿seguiría pareciéndome valioso? A medida que te reconectas con este centro interno de propósito, sientes el cambio más profundo de todos. La opinión externa no ha desaparecido. Sigues consciente de ella. Pero su poder para definirte o desviarte se ha disuelto. Es simplemente un fenómeno más en un universo lleno de fenómenos. Interesante quizás, pero sin autoridad inherente sobre tu paz mental o dirección vital. Y lo más extraordinario, esta no es una visualización idealista de un estado inalcanzable. Es precisamente la experiencia que Marco Aurelio cultivó consistentemente en medio de críticas, conspiraciones y traiciones a una escala que pocos de nosotros enfrentaremos jamás. Es una capacidad humana real, documentada no solo en textos filosóficos, sino validada por la investigación psicológica contemporánea. No es que nunca más notarás o sentirás nada cuando enfrentes opiniones tóxicas. Es que has transformado, fundamentalmente, tu relación con ellas. Ya no son veredictos autoritativos sobre tu realidad, sino simplemente eventos mentales en otras mentes, a ser considerados quizás, pero nunca con el poder para usurpar tu propia autoridad interna. Escribe ahora en los comentarios: me comprometo a implementar el método de Marco Aurelio la próxima vez que me enfrente a una opinión tóxica. Esta declaración no es simplemente un comentario. Es un contrato contigo mismo que activa lo que los psicólogos llaman intención de implementación, uno de los predictores más poderosos de cambio de comportamiento bajo estrés emocional. Al escribir este compromiso público, estás aprovechando múltiples principios psicológicos que dramáticamente aumentarán tus probabilidades de liberarte del poder de opiniones tóxicas. Primero, activas el efecto de consistencia, identificado por el Dr. Robert Cialdini como nuestro impulso humano fundamental a actuar en alineación con nuestras declaraciones públicas. Segundo, estás creando lo que los neurocientíficos llaman marcadores somáticos, literalmente, preprogramando tu cerebro para reconocer tu reacción emocional a críticas como señal para implementar el método de Marco Aurelio,
en lugar de caer en patrones reactivos habituales. Es crucial que entiendas exactamente a qué te estás comprometiendo. No estás prometiendo nunca sentirte herido o defensivo cuando enfrentes críticas. Eso sería neurológicamente imposible. Te estás comprometiendo a implementar los 4 componentes específicos del método de Marco Aurelio cuando notes que una opinión está afectando tu estado mental. 1. Disección de la opinión. Reconocer que es simplemente un proceso mental en otra persona, no una verdad revelada. 2. Investigación de la fuente. Comprender las causas y condicionamientos que han llevado a esa perspectiva particular. 3. Delimitación de relevancia. Evaluar conscientemente si la opinión merece consideración. Significativa. 4. Reorientación hacia propósito interno. Reconectar con tus valores y propósito fundamentales. Para implementar efectivamente este compromiso, te recomiendo identificar proactivamente un disparador de práctica específico, quizás un tipo particular de crítica que consistentemente te afecta, o interacciones con cierta persona cuyas opiniones tienden a perturbarte. Visualiza exactamente cómo implementarás los 4 principios la próxima vez que enfrentes ese disparador específico. Este comentario también servirá como tu ancla en momentos futuros de vulnerabilidad emocional. Cuando te encuentres afectado por una opinión tóxica, el recuerdo de este compromiso público puede proporcionar ese momento crucial de pausa, el espacio donde puedes elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción automática. Así que tómate un momento ahora, respira profundamente, y cuando estés listo, escribe con convicción. Me comprometo a implementar el método de Marco Aurelio la próxima vez que me enfrente a una opinión tóxica. Esta simple acción podría marcar el inicio de una libertad psicológica que quizás hayas buscado durante años. ¿Recuerdas cómo comenzamos hablando de esos comentarios hirientes que no puedes sacar de tu mente, esas críticas que siguen resonando días después, esos juicios que alteran tu estado emocional y sabotean tu paz mental? Ahora comprendes que existe un camino hacia la libertad, no a través de técnicas más efectivas para luchar contra opiniones tóxicas, sino transformando fundamentalmente lo que una opinión significa para ti. El método de Marco Aurelio que hemos explorado, disección de la opinión, investigación de la fuente, delimitación de relevancia y reorientación hacia propósito interno, no es simplemente otra estrategia de afrontamiento, es una reconstitución completa de tu relación con el juicio externo. Lo que hace a este método tan extraordinario no es solo que funcionó para un emperador enfrentando críticas y conspiraciones a escala imperial. Es que aborda exactamente los mecanismos cognitivos que la psicología moderna ha identificado como responsables de nuestra vulnerabilidad a opiniones tóxicas. Funciona no manipulando tus emociones o distrayendo tu atención, sino revelando la ilusión fundamental que da a las opiniones su poder aparente sobre ti. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras implementar consistentemente este método. Las decisiones que tomarías basadas en tus valores más profundos en lugar del miedo a la crítica. La energía mental que recuperarías que antes se consumía en rumiar sobre juicios ajenos. Las relaciones que cultivarías desde autenticidad en lugar de manejo de impresiones. La creatividad que expresarías cuando ya no estuvieras limitado por el temor al rechazo. Como escribió Marco Aurelio, constantemente concede a ti mismo esta retirada y renuévate a ti mismo. El método que has aprendido es precisamente esta retirada, no un escape físico del mundo, sino un retorno a tu autoridad interna en medio de las inevitables opiniones que encontrarás en la vida. En el próximo video, te mostraré cómo 3 personas con diferentes vulnerabilidades a opiniones tóxicas, desde hipersensibilidad a la crítica hasta parálisis por perfeccionismo y miedo crónico al juicio, aplicaron este método de Marco Aurelio para transformar no solo su relación con las opiniones externas, sino virtualmente cada aspecto de sus vidas. Si ya has comenzado a implementar este método, comparte tu experiencia inicial en los comentarios. Y si aún no has tenido la oportunidad, recuerda las palabras del propio Marco Aurelio. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años.
El destino pende sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, hazte bueno. La libertad psicológica que buscas no está en algún futuro distante, sino disponible